la intimidad. En la Biblia hay muchas intimidades. Pablo le decía a Timoteo: esfuérzate, hijo mío, en la fe que es en Cristo Jesús. Le hablaba directamente, porque hermanos, las intimidades son muy importantes en la vida. Jesús usó la misma doctrina de la intimidad, o Él es quien nos la enseñó. Jesús se dirigía a las personas por grupo. ¿Quiénes dicen los hombres? Se estaba refiriendo a grupo. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Otras veces se dirige a un contorno mediano. ¿Quiénes dicen ustedes? Ya no está refiriendo en general, sino a un grupo, una colectividad pequeña. ¿Qué dicen ustedes? En otra parte se dirige a la persona. A Nicodemo se le dijo: el que no naciere de nuevo. Se estaba refiriendo a mucho. Aquí en este pasaje leído vemos una intimidad. A ti. A ti. Esa palabra a ti se está refiriendo a una comunidad grande, mediana. A ver, hermanos, ¿se refiere a quién? A ti. Se está refiriendo a una sola persona, una intimidad personal. El Señor Jesús tuvo mucha intimidad con sus discípulos. El Señor Jesús quiso la preparación individual de los discípulos. En el texto leído se refiere a Pedro: a ti, entre comillas, a ti, Pedro. Pedro fue escogido precisamente para una responsabilidad bien mayor. Y hay una característica que me impresiona mucho en la vida de Jesús con Pedro, y es que el Señor Jesús no le dejaba pasar a Pedro una cosita. Es decir, el Señor se la tenía montada a Pedro. No lo dejaba pasar nada. Y eso debido a qué? Que el Señor estaba edificando, estaba construyendo una personalidad responsable en la vida de Pedro. Pedro había recibido una responsabilidad grande, que iba o que había recibido las llaves del reino de los cielos. Y para tal responsabilidad se necesitaba que la persona fuera formada. Yo quisiera que todos me prestaran atención en este momento. Una alabanza para el nombre del Señor. Porque todos en esta mañana aquí hemos recibido una responsabilidad. Todos. A ver, los hermanos que han recibido el Espíritu Santo se colocan en pie. El que no lo ha recibido, que se quede sentadito. A ver, levante su mano derecha, su mano izquierda, su dedo pulgar, el en medio. A ver, hagan así. Todos los hermanos, usted tiene una responsabilidad. Siéntese.
¿Cuál es la responsabilidad suya? Que la Biblia dice, recibiréis el don. Usted tiene un don. Recibiréis ¿el don de qué? Del Espíritu Santo. Usted tiene una responsabilidad porque usted recibió ese don. Y el Señor no le deja pasar una por alto. Esto lo aprendí hace muchos años. Yo tuve un pastor, escuchen. Yo tuve un pastor, en ese tiempo yo era tesorero de varios fondos. Y el tesorero, él decía, esta tarde necesito los tesoreros a las 2 de la tarde. Todos los tesoreros, los diferentes tesoreros, vengan a las 2. Yo llegaba a las 2:15, 2:10. Yo creo que llegué como a las 2:07. Me dijo el pastor, hermano Salón, póngase en pie y se me retira. ¿Qué pasó? Yo le dije a las 2 y usted llegó a las 2:07. Hermano, yo me fui, parecía una babilla para en playón. Me fui, bravo. ¿Pero por qué? Si hay que atender como a 5 o 8 tesoreros, ¿por qué no me dejó de último? Y el que va llegando se me retiran. Yo le dije a las 2. Bueno, yo nunca entendí eso. Pasaron varios años y llegué a entender que él lo que estaba era formándonos a nosotros. Que seamos ¿qué? Responsables, puntuales. Eso fue lo que nos estaba enseñando. Y precisamente si miramos la vida de Pedro, Pedro cometió una cantidad de errores, pero pavorosos, que si hubiera sido uno de nosotros que tuviésemos como juez, le hubiéramos quitado las llaves a Pedro. Pedro, devuélvenos las llaves porque tú eres muy irresponsable. Pero el Señor no estaba interesado en quitarle la llave, sino más bien de educarlo, que fuera responsable. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver, ustedes me van a decir que ahora quieren salir ustedes. Diga, ya hermano, ya nos vamos. Mire, primer error de Pedro. Vamos a leerlo, capítulo 26 de San Mateo. Ay, vaya anotando usted. Pedro no era ningún santico como lo pensamos nosotros. Pedro tenía muchos errores terribles. Como dicen matemáticos, errores crasos o trazos. Errores crasos. Muy bien. Capítulo 26 de San Mateo, ¿ya lo tienen? 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo, ¿a quién le dijo? A sus discípulos. ¿Qué les dijo? Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y lloro. A ver, hermano, ¿cuántos discípulos tenía Jesucristo? ¿Ah? A ver, hermanos, los porteros, ¿cuántos discípulos tenía Jesucristo? No se oye, hay que comprar equipo nuevo. Dice que Jesucristo tenía 70 discípulos, los envió de 2 en 2. 70 discípulos. Y esos discípulos fueron y por allá encontraron otros que hacían milagros. Aquellos eran desconocidos. Entonces, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? A ver, tenía un sinnúmero, mucha cantidad de discípulos. Pero ahora,
el Señor, dentro de esa cantidad de discípulos, escogió a 12. ¿Ya? ¿Ya? Ahora viene la pregunta, ¿y ahí los otros qué? ¿Qué pasó con los otros? El Señor ahora escogió a 12. Y se fue a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y les dijo, sentaos aquí entre tanto que voy, ¿y qué? Y lloro. Versículo 37. Y tomando ¿a quién? A Pedro. ¿Y a quién más? Y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mire, ahora el Señor viene, tiene 12 discípulos sentados aquí. Y de los dos, escuchen, y de los 12 escogió a 3. Pedro, los hijos de Zebedeo, síganme. ¿Y por qué dejó? ¿Por qué nada más cogió a 3? ¿Y los otros 9 qué? Sancocho. Gloria a Dios. Bueno, entonces cogió a 3 y se los llevó. Y los 3 le va a decir Jesús algo íntimo, personal. A los 3, no a los 12. Versículo 37. Vamos aquí al texto. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a ¿qué? Y entristecerse y angustiarse en gran manera. 38. Entonces Jesús les dijo ¿a quién? ¿A quién? A los 12. A 3. A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo les dijo. Esa es una intimidad que no debería saberlo todos, sino nada más 3. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mucha responsabilidad, hermano. Que Jesucristo, el dueño de la vida, el Todopoderoso, me confiese a mí: mi vida está muy triste hasta la muerte. Acompáñenme ahora. Primero, es un privilegio que yo tengo entre los 12, y los 12 ante los 70, y los 70 ante de todo. Yo creo que aquí el Señor tiene muchos discípulos aquí, ¿verdad? Pero pareciera que el Señor tiene más confianza con unos que con otros. ¿No será usted uno de ellos? Quedaos y velad conmigo. En otras palabras, no les importen los 9. Olvídense de los 70 y de los demás. Ustedes 3 están conmigo. Ayúdenme en oración, ayúdenme, porque mi vida está muy triste hasta la muerte. Versículo 39. Y yendo un poco adelante, se postró. ¿Quién se postró? Pedro. ¿Ah? Jesús. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible,
pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 40. Y vino luego a sus discípulos. ¿A cuál discípulo? A los 9. Amén. A los 9. A los 3. ¿Quién eran los 3? Llegó a los 3, a sus discípulos. ¿Y cómo los halló? Durmiendo. Eran responsables. ¿Por qué? Porque Jesús los había escogido para que les ayudara en su problema íntimo personal. Ahora los encuentra durmiendo. Ya lo tienen, hermanos. Bueno, ¿y qué pasó allí? Sigan leyendo el versículo 40. ¿Y dijo a quién? A Pedro. ¿Qué le dijo? Así que no habéis podido velar conmigo. La pregunta mía, ¿no eran 3? A ver, ¿no eran 3, hermano? ¿Y por qué le llama la atención a Pedro? A ver. ¿Por qué no los llamó y les pegó una lavada de lengua, así como el Salón sabe dar? ¿Por qué no los reunió a todos 3 y les dijo, ¿por qué tiene que ser a Pedro? Y esto es algo muy maravilloso en este momento. Porque hay una intimidad. Oh, alabanza sea el nombre del Señor Jesús. Una alabanza para el nombre del Señor, hermano. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto perfuman al Señor con una alabanza? Oh, alabanza a su nombre. ¿No has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Miremos, hermanos, que el Señor... Ahora Pedro puede decir, pero el Señor no me la montó a mí. Ay, no éramos 3. ¿Por qué tuvo que dirigirme a mí? Dame mi buena regaño como para mí. Hombre, porque que Pedro, Dios estaba formando a Pedro. Que aunque otros fueran irresponsables, él tenía que ser responsable. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto decimos gloria a Dios, hermanos? Otra alabanza para el nombre del Señor. Mire, si nosotros miramos otro pasaje, San Juan capítulo 13. Libro de San Juan capítulo 13. Ya lo tienen. Libro de San Juan capítulo 13. Dice aquí, ¿será posible que leamos mucho? Versículo 1. San Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba,
se levantó de la cena, quitóse su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Replica Pedro y le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces, 9, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Mire el sentimiento personal de Pedro. Ya Pedro había recibido las llaves. A ti te daré las llaves. Ya está Jesús aquí para ser crucificado. Ya Jesús está aquí para partir de este mundo, como lo acaba de decir el evangelista. Pero ahora estaban aquí precisamente en la fiesta de la Pascua, que era un simbolismo de la salida de Egipto a la tierra prometida, y la Pascua es la salida del mundo al reino de Jesucristo. Entonces Jesús me da la idea que los ojos de Jesús penetran más allá y ve que la gente que él tenía seleccionada para poner las bases fundamentales de la Pascua cristiana, ahora están en malas condiciones. Principio a lavar los pies. Pero hay algo en Pedro. Hay aquí una cantidad de características positivas, negativas, que unidas entre sí, de pronto nos confunden. Pero vamos a mirarla de una manera personal de Pedro. Pedro ahora viene: no, Señor, yo soy una persona que ha andado fielmente delante de ti. Yo he dejado la profesión, dejé la empresa que tenía, dejé las barcas, la atarraya, las redes, dejé la suegra, y si tenía suegra porque tenía mujeres, dejé los hijos para seguirte. Ahora tú me has dado las llaves, tengo las llaves, las tengo en el bolsillo, y a quien me da la gana se le abro, y a quien le cierro, le cierro. Ya yo estoy completo. Ya yo estoy listo para irme al cielo de cabeza. Pero la condición de él, su estado moral, su estado físico, su estado, ¿qué será? Jesús lo vio diferente. Es decir, que él se creía autosuficiente. Y eso es precisamente uno de los errores de hoy día. Hoy día, hermano, como que andamos y tropezamos con esta doctrina, con esta creencia. Hay poder en el nombre del Señor. Pablo dice que el que comenzó en nosotros la buena obra,
la sigue perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Es decir, que nosotros, aunque tengamos lo que tengamos, todavía nos hace falta muchas cosas. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. Una alabanza para el Señor Jesús. Tú no me lavarás los pies, Jesús. Yo te conozco quién eres. Cuando fuimos allá a Cesarea de Filipo, vino una revelación a mí. Yo llegué a comprender que tú eres el Hijo del Dios viviente y que tú no me lavarás los pies por tu estado, que eres mayor y tú estás ocupando el puesto de un esclavo. Además de eso, nosotros subimos al monte de la transfiguración. Allá vimos a Moisés y a Elías. Ellos desaparecieron y tú quedaste. Y del trono de gracia, de gloria, se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Tú no me lavarás los pies. Mirémoslos del ángulo que quiera, pero Jesús les dice: si no te dejares lavar, no tendrás parte conmigo. Esas palabras penetró en la vida de Pedro, penetró en su mente, recorrió los tuétanos, las coyunturas, recorrió todo el sistema óseo, recorrió el sistema nervioso, todo recorrió en ese momento. Y Pedro recapacita: si la situación es así, no solamente los pies, sino las manos y la cabeza. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. Pero mire, hermano, lo que es. El Señor no le deja pasar eso. Tú estás muy autosuficiente, pero si te dejo pasar esto, te vas a crear un problema cuando tú vayas allá en tu ministerio. Estaba yo dando una clase allá en Codazzi Segunda. Y estaba enseñando a un grupo de jóvenes. Y hablamos de las tentaciones. El éxito de la vida cristiana no está allá. Cuando tú predicas que se te entregaron 20 personas. El éxito de la vida cristiana no está cuando te vengan bendiciones a granel. El éxito de la vida cristiana está cuando tú estás en tentación. Cuando Jesús estaba en tentación, ese era el éxito de él. Cuando Jesús salió del desierto, que ya ayunó los 40 días, que ya va, el diablo se fue y le dejó quieto. Dice la historia que Jesús salió del desierto y llegó a Capernaum. Y el Señor se dirige a la sinagoga. En la sinagoga encontró un demonio. Y cuando lo vio el demonio, le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, has venido antes de tiempo para perturbarnos, para atormentarnos. ¿Por qué? Y el diablo llorando, ese demonio llorando. Ha venido antes de tiempo. ¿Dónde conoció ese demonio que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente? Allá en el desierto. Allá. Como lo venció allá, el demonio lo encontró llorando acá. Hermano, yo creo que en este momento hay poder en el nombre del Señor Jesús. Pero usted tiene una responsabilidad grande. Y el Señor no te deja pasar nada por alto. Si nosotros continuamos estudiando, ¿quiere que estudiemos otro puntico? Porque es que aquí hay una cantidad de errores que Pedro cometió. Mire, San Juan capítulo 21. ¿Ya lo tienen? Otro error.
Ya Jesús había muerto, ya había resucitado. Ahora se aparece. San Juan, capítulo 21, verso 20. ¿Ya? Ya lo tenía, hermanos. Vamos a mirar allí. San Juan, ya se me olvida. Capítulo 21, verso 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Él mismo en que en la cena le había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Es decir, aquí vemos un celo amargo, que ahora Pedro quería el Señor para él. Y era un honor de Pedro que el Señor andara con él y hablara con él a solas después de la resurrección. Pero sin embargo, viene Juan, que es el discípulo amado, y también quiere seguir a Jesús. Pero parece que aquel seguimiento le perturbaba a Pedro. Ya tenía celo. Tenía celo de sus compañeros. Ese es el problema que hay. Todavía en estos días sucede lo mismo. Si hay varios músicos y uno canta mejor, ya los otros tienen celo. Si hay un constructor y los demás vienen a construir, ya que le da celo. Si hay un evangelista que lo hace bien y se entrega a más gente que él, ya le da celo. Si hay un pastor y manda más a uno que a los otros, ya los otros le dan celo. Hombre, hay poder en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto decimos gloria a Dios, hermanos? Una vez allá en Fundación había un señor y yo le daba la llave del carro: vaya y me busca una familia, o vaya y me trae una gente que está allá, o vaya a hacerme este mandado. Y los demás choferes tenían celo. ¿Por qué tienen que darle la llave a él? Y que él es el más querido, él es el no sé qué, que pide. Y cuando de pronto me di que el hermano ya no me quería hacer mandado. No, hermano, lo que pasa es que la gente me está... Yo le dije: usted sí es bien marrano, oiga. No, oiga, usted sí es bien sinvergüenza. Me dale gracias a Dios que Dios te usa a ti, hombre. No, hermano, lo que pasa es que, hombre, tú tienes que obedecer a Jesucristo. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. ¿Ustedes se creen que aquí no hay gente que hablen de mí? Bastante, y yo les felicito. Hermanos, y les doy autorización, sigue hablando de mí. Porque aquí es donde está el éxito. Mientras que ustedes hablan de mí o me apacharran, Jesucristo, yo quiero que Él me levante. Cuando Él me levanta, no hay quien me apacharre. ¿Por qué? Porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Eso lo aprendimos el jueves. ¿Quiere oír enseñanza? Venga el jueves. Vengamos a la iglesia del Señor. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. ¿Cuándo decimos gloria a Dios?
Señor, quizás, ¿qué irían hablando? Cuando viene ahora Juan, y dice Pedro, este me daño. ¿Por qué? Porque Juan tenía más confianza que Pedro. Juan tenía la confianza de venir a los pechos de Jesucristo y abrazarlo y acariciarlo. Juan descubrió en el cuerpo de Jesucristo cosas que Pedro no descubrió. Dicen los críticos que Juan era homosexual porque acariciaba a Jesucristo. Pero Juan dice en el siglo I, en el último de los apóstoles, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Una alabanza para el nombre del Señor. Es decir, que Juan descubrió mejor cosas que Pedro. Los 5 sentidos lo puso Juan en acción. Lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, porque la vida se ha manifestado y nosotros vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué maravilloso, está cerquita de Jesucristo, hermano. Cuando lo podemos contemplar, lo podemos abrazar, lo podemos palpar. Esto es algo muy maravilloso. Eso lo sabía Pedro. En la cena lo tenía cerquitica, lo tenía en su regazo. Y Pedro le hizo seña a Juan: pregúntale tú. Tú que estás al lado de él, que tiene más confianza, pregúntale. Siempre que yo le pregunto, Señor, algo, me da un regaño. Pero tú que eres más querido, pregúntale. Y Juan le preguntó: Señor, ¿quién es el que mete la mano conmigo en el plato? Ese es el que me va a entregar. Pero Pedro no tuvo el coraje, el valor de preguntarle: ¿tú qué hice donde otro? Ahora ese otro viene siguiendo a Jesús. Y si ya me llenó, ya me la embarré. Juan tiene más confianza que yo. Ahora me van a dejar, me van a despreciar a mí. Entonces ahora viene y interrumpe Pedro: Señor, ¿y qué tal de este? ¿Dónde está el versículo? A ver, dígame, búsquemelo para ver. 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué tal de este? Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿que a ti qué te importa? Ay, Dios mío. ¿Ah? Si a mí me da la gana que Juan quede hasta que yo venga, ¿que a ti qué te importa? Sígueme tú. Hermano, entonces a nosotros no nos interesa que otros sigan ni que no sigan. Vamos a seguir cada uno a Jesús. Oh, una alabanza para el Señor. Una alabanza. Si tu marido no sigue, síguele tú. Si tu mujer no sigue, síguele tú. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿que a ti? ¿Por qué? Porque esa palabra "que a ti" ya le estaba pronunciando, le estaba diciéndole a Pedro que iba a morir muy pronto. Si yo quiero que él quede, ¿que a ti? Sígueme tú. Yo creo que en esta mañana debe de haber una determinación de seguir a Jesús. Sígueme tú. Sígueme. Como lo aprendimos el jueves. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estaré o estuviere, ahí estará mi servidor. El que a mí me sirve, mi Padre le honrará. ¿Seguimos o quedamos hasta aquí?
Qué maravilloso seguir al Señor, ¿verdad? Y algo muy maravilloso, que el Señor no nos deje pasar por alto algo. Hermano, mire, tenemos que aprender a vivir la vida cristiana. Si nosotros no aprendemos a vivir la vida cristiana, nunca seremos verdaderamente cristianos. La vida cristiana no es de capricho. Hay que aprenderla. No es esa idea. Alguien fue miembro de esta iglesia y de aquí se fue para otra iglesia. Ahora por allá tiene celo y ya está inventando viajes porque ya están usando más a otros que a él. Celos amargos. Hermano, vamos a quitarnos de esos celos. En una casa grande hay muchos utensilios. Nos enseñaba un pastor, quien había sido pastor mío. Él nos decía, hermano, en el comedor hay muchas cucharas. Hay cucharas grandes, cucharas pequeñas, cucharas medianas. Hay cucharas de palo que le llaman de tutumo. Pero si el dueño de la casa quiere coger, le van a dar un dulce y quiere coger la cucharita más pequeñita a comer del dulce, la otra, la grande, no tiene por qué estar quejándose. Porque es el dueño de tanto de ella como de la otra. El dueño escoge el que le dé la gana para comer. En esta mañana, en esta iglesia, el Señor escoge el que a Él le dé la gana. Una alabanza para el nombre del Señor. El Señor escoge. Lo malo es que el Señor te coge a ti. Oye, tú me vas a barrer la capilla. El Señor te va a decir en una madrugada de esta: te vas a levantar temprano, me vas a lavar la capilla. Entonces ahora vas a decir, yo, Señor, si yo tengo tantos títulos en la pared, yo soy psicóloga. A ver, un título más grande que la psicóloga, ayúdeme a ver. ¿Cuál es? Un título alto. Soy abogada, soy médico. Señor, ¿yo soy qué? Socióloga. Señor, yo soy la directiva, a ver, la directora de núcleo, la secretaria de gobierno. Señor, no, esos títulos no valen ante la presencia del Dios de Israel. A Dios gracias que el Señor nos agarró cuando no teníamos nada. Y esos títulos, si los tenemos, deberíamos de colocar los pies de Jesús. Dijo un pastor, tenía muchos títulos, y dijo: título, si ustedes quieren seguirme, tienen que ayudar a lavar los baños. Oye, no se me quedan en la oficina. Cuando llegaba a los baños los encontraba mugre, sucio, él agarraba, qué título ni qué pan caliente, vengan y me ayudan, título. Vamos a barrer la capilla, vamos a limpiar esto, vamos a hacer lo otro, porque esos títulos hay que colocarlos debajo de los pies de Jesucristo. Una alabanza para el nombre del Señor. Pero ahora un título de bachillerato y de pronto fue comprado. Y de pronto fue regalado. Ya va a perturbar. Me dijo una muchacha en Villa de Rosario: hermano Salón, yo hace aseo. No, si es que yo soy
esa que canta, la solista del coro. Entonces vas a quedar bien sola porque no me vas a cantar más. Porque aquí subiendo hay que bajar. Aquí el que sube tiene que descender. Porque el que desciende sube. Una alabanza para el nombre. Ya yo tengo experiencia, como dijo el de Bosconia. Ya yo tengo experiencia. Ya yo tengo experiencia. Ya yo tengo experiencia. Ya. Y vienen a orar. Yo le pido aquí al director del coro, por favor, no me suba ningún creyente que no ore. Vayan para la banca. Que Dios levantará a esa gente recién entregada. Dios la va a levantar y las va a poner en el puesto de aquel arrogante que ya no quiere orar. Porque yo soy solista. ¿Qué es solista? El Señor solamente quedó solo. Pero en esta mañana el Señor tiene miles y miles y miles en el mundo entero. Una alabanza para el Señor, hermano. ¿Sabe una cosa esto me encanta mucho? Y yo siento la presencia del Señor que se mueve. Oh, alabanzas, alabanza. Alabanza. Yo pensaba que estaba aquí en la plataforma y está allá también, hermanos. Allá se mueve en el auditorio. Él se mueve porque esta es la iglesia de Él. Alabanzas, alabanzas. Sí, Señor. El éxito de la vida cristiana está en la corrección que uno reciba a tiempo. Ahí está el éxito de la vida. Pero si usted es una arepa con huevo, me decía una señora, pastor, yo le hago todo menos arepa con huevo. ¿Por qué? Porque es que la arepa con huevo, cuando uno le echa huevo por aquí, se le sale por allá. Y eso hay que tener mucha lidia, porque eso no, eso es muy lidioso. Hacer arepa con huevo es muy lidioso. Así hay creyentes en la iglesia que son como la arepa con huevo, son muy lidiosos. Quieren hacer lo que les da la gana, pero aquí no se hace así. Aquí se hace lo que Jesucristo sería que se hace. Una alabanza para el nombre del Señor. Señorita, el éxito suyo está en la obediencia a Dios. No es que tú te vayas para Maraigua, ni te vayas para los 450 años, ni te vayas para donde te quieras ir desordenadamente. ¿Sabe quién son los que andan? Los chivos. Un día de esto vamos a hablar de los animales. El Señor dijo, vosotros sois muy ovejas, pero no dijo, vosotros sois muy chivos. Porque los chivos son los altazarines, los ¿qué? Brincacerca. No se conforme con el pasto que tiene. Un chivo puede tener mucho pasto, pero anda brincando cerca, comiendo pasto seco, posiblemente en otro botero. Esa es la vida del chivo. El chivo siempre está montado en dos patas. Y hay una barba. Con la barba quieren a uno decir, ya yo tengo experiencia. Tengo 60 años de ser creyente. Porque las barbas se respetan. Siempre están en dos patas. Buscando a dónde saltar. Pero aquí somos ovejas del Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz. Hermano, esto dan ganas de seguir, hermano. Menos mal que el Señor que no puede desayunar. Para que van a decir, no, lo que pasa es que él está lleno. No, Señor, esto dan ganas, porque la presencia del Señor es la que fortalece nuestros ánimos. Hermano, colócase en pie. Con el dolor más grande de la vida, yo no quiero irme. Porque en la presencia del Señor esto es algo delicioso, hermano. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren obedecer la palabra del Señor? Tú tienes un don, tú tienes una dádiva, tú tienes
hermano, tú tienes un ministerio. Hermano, procura que el Señor te ande corrigiendo a tiempo. Oremos al Señor en este momento. No haga tu voluntad. Hermano, Jesucristo dijo: Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. En esta mañana, la voluntad que prima ante todo es la voluntad de Dios. Oremos al Señor en este momento. Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios de toda majestad, de todo poder, de todo imperio. Estamos delante de tu presencia.